Historia. El archivo que no debería existir. Desde hacía tiempo me rondaba la curiosidad malsana de entrar en la Deep Web, no en esas páginas de mercado negro que cualquiera puede encontrar, sino en lo profundo, en lo que muy pocos se atreven a explorar. Había leído foros, escuchado relatos de supuestos usuarios que hablaban de Red Rooms, experimentos prohibidos y archivos imposibles de borrar. La mayoría sonaba a exageraciones, como cuentos de terror diseñados para asustar a novatos. Pero algo en mí quería comprobarlo. Descargué Tor, configuré una VPN doble y pasé noches enteras navegando listas de enlaces ocultos. Todo era decepcionante, foros muertos, páginas con diseños de los años 90 y catálogos de drogas, armas y documentos falsos. Nada nuevo, nada perturbador, hasta esa noche. A las 2 de la mañana, en un hilo olvidado de un foro con apenas 3 usuarios activos, encontré un enlace extraño. El título estaba en rojo, con un formato distinto al resto. Solo para quienes no dormir jamás. Lo abrí casi sin pensar, convencido de que sería otra broma, pero el simple hecho de que la dirección Onion no se pareciera a ninguna que hubiera visto antes me provocó un cosquilleo en el estómago. La página tardó más de lo normal en cargar, y en mi habitación, iluminada solo por el monitor, sentí como si el aire se volviera más pesado, denso, como cuando uno entra en un lugar donde no debería estar. Finalmente, la pantalla mostró un fondo negro con un cursor parpadeando en el centro. Después de unos segundos apareció una frase. ¿Deseas abrir el archivo? Debajo, 2 opciones, yes y no. Era ridículo. Parecía sacado de una película barata de hackers. Me reí nervioso, incluso pensé en cerrarlo, pero la curiosidad pudo más. Moví el mouse y presioné yes. La pantalla parpadeó. Se apagó por completo durante unos segundos y luego reapareció con un listado de carpetas numeradas por años. 1985, 1992, 1998, 2006, 2013. Mi corazón se aceleró. La carpeta 1998. Dentro había una docena de videos con nombres en clave. File 12, Room 08, Tape 99. Todos en baja resolución. Abrí uno. La imagen mostraba un pasillo gris, vacío, grabado con una cámara fija de seguridad. No pasaba nada, solo un corredor interminable, paredes descascaradas y una luz parpadeante en el techo. Lo observé varios segundos, hasta que, de repente, una sombra cruzó fugazmente el fondo. Me asusté y retrocedí el video para confirmar, pero ahí no había nada. La sombra solo existía cuando lo veía en tiempo real, como si me hubiera estado esperando. Cerré de golpe y probé otro archivo, esta vez de la carpeta 2006. Apareció una habitación blanca, con una cama metálica en el centro y paredes desnudas. Todo parecía normal, hasta que un murmullo surgió del audio, casi inaudible. Subí el volumen, y entonces lo escuché con claridad. Una voz masculina, rota, susurraba, «No me transfieras». Sentí un escalofrío inmediato. Esa frase me era familiar. Recordaba haber leído relatos en foros oscuros de médicos que mencionaban pacientes repitiendo exactamente esas palabras antes de morir. Cerré el archivo de inmediato, pero el eco de la voz siguió resonando en mi cabeza. Mi instinto fue grabar pantalla, para tener alguna prueba de que no estaba delirando. Presioné el atajo de grabación, pero el programa se cerró solo, como si alguien hubiera bloqueado mi acceso. En su lugar, apareció un archivo nuevo en el escritorio de mi computadora. No apagues Tavi. Mi respiración, sentí las manos húmedas. Dudé unos segundos, pero al final lo abrí. El video mostraba mi propia habitación, en tiempo real, enfocando directamente hacia mí. Era mi webcam. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, detrás de mí, en el reflejo de la ventana, se veía una figura oscura, alta, inmóvil, observándome. Me giré con brusquedad, casi derribando la silla. El cuarto estaba vacío.
El mismo desorden de siempre, la cama deshecha, los cables enredados, la cortina mal cerrada. Pero el video, la figura seguía allí, como si no necesitara un espacio físico para existir. Cerré la laptop de golpe, con un golpe seco que retumbó en la habitación. Quedé jadeando, sudando frío. Esperé en silencio, pero escuché un leve clic. La laptop se había encendido sola. La pantalla negra mostró un mensaje nuevo. Ya no hay marcha atrás. Y debajo, una carpeta titulada con mi propio nombre. Temblando, la abrí. Dentro había documentos personales. Mi dirección, mis números de identificación, fotos mías que no recordaba haber tomado, incluso capturas de conversaciones privadas que jamás subí a ninguna nube. Sentí cómo mi pecho se apretaba. El archivo final llevaba por nombre mañana.mp4. Lo abrí con el estómago revuelto. Era un video borroso, pero reconocí la escena. Era yo, sentado en la misma silla, frente a la computadora con la cara ensangrentada, los ojos enrojecidos, repitiendo una y otra vez: «Aceptaste, aceptaste, aceptaste». Me quedé paralizado. Toqué mi rostro que no tenía nada. El video duraba apenas 20 segundos, pero al final, antes de cortarse, la figura oscura aparecía detrás de mi yo del futuro, posando una mano negra sobre mi hombro. Grité y me levanté. Corrí a desenchufar el router, el módem, todo. Pero la computadora seguía encendida, mostrando una ventana de chat. Un usuario anónimo escribió: «Ya no importa que cortes, ya entraste». Sentí que me iba a desmayar. Tecleé con torpeza: «¿Quién eres?». La respuesta fue inmediata: «Mira la ventana». Mis rodillas temblaban. Me acerqué despacio a la ventana de mi habitación. Corrí la cortina con un movimiento brusco. La calle estaba vacía, silenciosa. Nada. Pero al volver la vista a la computadora, lo que vi me heló la sangre. La transmisión en vivo mostraba mi ventana desde afuera y allí, pegada al vidrio, una sombra negra inmóvil, como una silueta humana que no existía en la realidad. Me escondí en el baño, cerrando la puerta con llave. Llevaba el celular en el bolsillo, con la esperanza de llamar a alguien, pero no tenía señal, ni datos, ni wifi, nada. De repente, vibró con fuerza. Apareció una notificación imposible: «Archivo recibido, muerte.mp4». Dudé en abrirlo, pero lo hice. El video mostraba a alguien durmiendo en mi cama. Al enfocar, vi mi propio rostro. Me derrumbé contra la pared, jadeando, el corazón a punto de estallar. Miré al espejo del baño, buscando confirmar que estaba despierto, pero lo que vi me rompió. Por un instante, no era mi cara. Era una versión deformada, sin ojos, con la boca abierta en un gesto imposible, sonriendo sin labios. Golpeé el espejo con furia, agrietándolo, pero la cara seguía allí, mirándome desde el otro lado, como si viviera en ese reflejo. Volví corriendo a la sala. La computadora estaba apagada. Respiré con alivio, pero duró poco. En la pantalla negra se empezaron a dibujar letras rojas, como si fueran arañazos. «No hay salida. Solo quedan 50 pasos». Un contador apareció en el centro de la pantalla. 50. Cada segundo bajaba uno. 49, 48, 47. El pánico me dominó. Corrí hacia la puerta de salida, intenté abrir con las llaves, pero no giraban. Era como si la cerradura hubiera cambiado de golpe. El contador marcaba 40. Subí al cuarto. Traté de abrir las ventanas, pero estaban atrancadas, selladas como si hubieran sido soldadas desde fuera. Golpeé con todas mis fuerzas, sin éxito. El contador marcaba 30. Regresé a la computadora, desesperado. El mensaje había cambiado. Tecleé frenético. «Solo puedes apagarlo tú». «¿Qué quieren de mí?». La respuesta apareció al instante: «Queremos verte. Ya te vimos. Queremos quedarnos». Sentí que mi garganta se cerraba, la piel erizada de pies a cabeza. El contador bajaba. 20. La cámara del portátil se encendió sola. La luz roja fija. Mi rostro apareció en la pantalla, pero algo estaba mal.
Detrás de mí, a cada lado, dos figuras negras se materializaban poco a poco, como sombras líquidas. Me giré con violencia, con un grito ahogado. La habitación estaba vacía, silencio absoluto. Pero al mirar la pantalla, las figuras seguían allí, respirando al unísono conmigo, observando cada movimiento como depredadores pacientes. El contador marcaba 10. La computadora comenzó a reproducir todos los videos que había abierto antes, mezclados con imágenes nuevas. Mi baño, mi cama, mi rostro dormido, ángulos imposibles de mi casa. El audio repetía una y otra vez: ya estás dentro, ya estás dentro. En 5, la pantalla mostró una palabra: transferencia. Tirón en la cabeza. Sentí como si algo intentara arrastrar mis pensamientos fuera de mi cuerpo. Mis manos temblaban. El teclado escribía solo: acepto, acepto, acepto. En 1, la pantalla se apagó de golpe, dejándome en la oscuridad absoluta. Abrí los ojos al amanecer. Estaba sentado en la silla, con el monitor apagado. Me convencí de que todo había sido una pesadilla, producto del insomnio y la paranoia. Pero al girar la vista, sobre el escritorio, junto al mouse, había una pulsera hospitalaria con las letras NN 438. Sentí que el mundo entero se derrumbaba. Revisé el celular. En la galería había fotos mías durmiendo, tomadas desde distintos ángulos de la habitación, todas con fecha de esa misma noche. Mi reflejo en el espejo sonrió con retraso, un segundo tarde, como si no obedeciera mis movimientos. Y en mi computadora, aunque no la había tocado, apareció una nueva carpeta, otra vida. Dentro, un solo archivo: mañana.mp4. Lo abrí con manos temblorosas. El video mostraba fijamente mi rostro, a la cámara, mirándome. Con voz ronca y descompuesta decía: bienvenido al archivo, tú serás el próximo en guardarlo. Antes de que terminara, sentí una respiración en mi nuca, idéntica a la que había escuchado en los audios. No me atreví a girar. Desde entonces, cada noche, un nuevo video aparece en la carpeta, siempre mostrando escenas de mi vida cotidiana, pero un poco adelantadas. Lo que voy a hacer mañana, pasado, la semana siguiente. Cada archivo se repite en un patrón eterno. Y sé, absoluta certeza, que en algún rincón de la Deep Web alguien más está mirando mi vida, esperando que llegue su turno de entrar en el archivo. Durante días intenté ignorar lo ocurrido. No abría la carpeta. No encendía la computadora más de lo necesario. Pero el miedo no me dejaba dormir. Cada crujido en la casa me hacía saltar de la cama, convencido de que alguien estaba dentro. Incluso tapé la webcam con cinta adhesiva y cambié de router. Pero nada cambió. Cada noche, a la misma hora, un nuevo archivo aparecía en la carpeta Otra Vida. Al principio los borraba, pero al día siguiente siempre volvían a estar allí, con nombres distintos, como si el propio sistema los regenerara sin mi permiso. Un viernes decidí grabar con mi celular la pantalla mientras abría el archivo más reciente, pensando que al menos tendría pruebas para mostrar a alguien. El video comenzó mostrando mi sala, como si alguien estuviera filmando desde la esquina. El enfoque era inestable, y en el centro de la imagen estaba yo mismo, sentado, con la misma ropa que llevaba en ese instante, mirando fijamente al monitor. Lo aterrador era que el yo del video levantó la cabeza y sonrió a la cámara, justo un segundo antes de que yo, en la realidad, levantara la cabeza del mismo modo. Mi cuerpo entero se estremeció. Cerré el archivo con violencia y apagué la computadora. Revisé la grabación de mi celular esperando haber captado la evidencia. Pero cuando reproduje el video, no aparecía la pantalla ni el archivo, solo mi cara dormida, grabada durante horas, desde un ángulo imposible, como si alguien hubiera colocado el teléfono sobre mí mientras dormía. Lo solté en el suelo, con las manos temblando, incapaz de entender cómo podía estar ocurriendo eso. Pasé el resto del día paranoico,
revisando cada rincón de la casa, buscando cámaras ocultas. Nada. Llamé a un amigo experto en informática para pedirle que revisara mi computadora. Vino esa misma tarde, revisó programas, historial, registros de red. Me dijo que estaba limpio, que no había malware ni accesos remotos. Probablemente es cansancio, tío, me dijo sonriendo. Pero cuando abrí la carpeta para mostrársela, estaba vacía. Ni un solo archivo. El alivio fue instantáneo, aunque breve. Esa noche, cuando me quedé solo, encendí la computadora por costumbre y la carpeta estaba allí de nuevo, llena hasta el borde con decenas de archivos nuevos, todos con la fecha del día siguiente. Entre ellos había uno con el nombre amigo.avi. Con el corazón en la garganta, lo abrí. El video mostraba a mi amigo, el que había venido a revisar la computadora, caminando hacia su casa con la cámara siguiéndolo desde atrás. Un corte brusco, y entonces aparecía su cuerpo en el suelo, ensangrentado, con la misma sonrisa torcida que yo había visto en mis propios videos. Intenté llamarlo de inmediato, pero mi celular no tenía cobertura, como si hubiera entrado en un túnel. Salí corriendo a la calle para comprobar, y cuando marqué su número, la llamada sonó 2 veces y luego se cortó. Un mensaje apareció en la pantalla. No intentes avisar, ya está grabado. Mi corazón se detuvo. Volví a casa casi arrastrándome, con la sensación de que alguien me seguía desde las sombras. Esa madrugada, a las 3:00 en punto, escuché pasos en el pasillo de mi casa. Al principio pensé que eran imaginaciones, pero los pasos eran firmes, pesados, avanzando lentamente hacia mi cuarto. Abrí la puerta de golpe, armado con un bate, y no había nadie. Pero en la computadora, encendida sola otra vez, había un archivo nuevo con el nombre Pasillo No PMP4. Lo abrí temblando. Mostraba mi pasillo, grabado en tiempo real, y los pasos que había escuchado provenían de un hombre sin rostro que avanzaba lentamente hacia la puerta de mi habitación. Corrí a apagar el monitor, pero el sonido de los pasos seguía resonando dentro de la casa. Sentía su vibración en el suelo. De repente, todo quedó en silencio. Abrí la puerta del cuarto otra vez. El pasillo estaba vacío, pero al mirar hacia el suelo, encontré huellas frescas, húmedas, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre cemento mojado. Esa misma semana, mi salud mental se desplomó. No podía dormir, no podía comer, estaba constantemente paranoico. Cada espejo de la casa parecía mostrar mi reflejo con un retraso mínimo, como si no fuera realmente yo. A veces lo veía sonreír cuando yo no lo hacía. La carpeta Otra Vida crecía día tras día, con más archivos de lo que mi mente podía soportar. Una noche, desesperado, decidí formatear la computadora por completo. Reinstalé el sistema operativo desde cero, borré discos, cambié contraseñas. Todo creí haber ganado. Pero al reiniciar, lo primero que apareció en la pantalla fue la carpeta de siempre, intacta, con un nuevo archivo titulado Bienvenido de nuevo, MP4. Lo abrí llorando, y el video mostraba a un hombre idéntico a mí, sentado frente a una computadora apagada, susurrando: «No puedes borrarnos, somos tú». El tiempo dejó de tener sentido. Las noches se confundían con los días. Ya no sabía si lo que veía en los archivos era mi vida adelantada o si mi vida real era solo una repetición de los videos. Una madrugada encontré un archivo titulado Final.mp4. Me quedé horas dudando, pero finalmente lo abrí. El video me mostraba sentado en la misma silla, con la mirada perdida, mientras la habitación se llenaba lentamente de sombras que me rodeaban hasta cubrirme por completo. Cerré el archivo con el corazón latiendo como un tambor. Pensé en huir de la casa, abandonar todo, pero el miedo me paralizaba. Revisé el reloj. Eran las 4:00 de la madrugada. La computadora se encendió sola otra vez y en pantalla solo apareció un mensaje. Quedan 10 pasos. El contador regresivo había vuelto.
Cada número bajaba lentamente. 9, 8, 7. Me eché contra la pared, tapando mis oídos, pero aún podía escucharlo dentro de mi cabeza. Una presión insoportable me empujaba hacia el escritorio, como si algo invisible me obligara a acercarme. Al llegar a 3, el monitor mostró mi propio rostro, con los ojos en blanco, gritando sin sonido. En 1, la pantalla se apagó, pero el reflejo mostró algo imposible. Yo seguía allí dentro, golpeando desesperado el vidrio, pidiendo salir. Mi verdadero cuerpo permanecía inmóvil, sentado en la silla, respirando lentamente como si hubiera sido reemplazado. Me levanté con torpeza, miré mis manos, y por un segundo no parecían mías. Eran más pálidas, huesudas, como si me estuviera desvaneciendo. Corrí al baño para verme en el espejo, y lo que vi me destruyó. Mi reflejo ya no me seguía, se movía por cuenta propia, me observaba con una sonrisa enferma, y detrás de él, una docena de sombras aparecían poco a poco, todas con mi rostro distorsionado. Grité hasta quedarme sin voz, pero el reflejo no dejaba de sonreír. Salí tambaleando, con la certeza de que ya no controlaba mi propia vida. Cuando regresé a la computadora, el monitor encendió por sí solo y mostró una nueva carpeta. Archivo completo. Dentro había un solo archivo con fecha del día siguiente. Lo abrí con lágrimas en los ojos. El video mostraba mi funeral, un ataúd cerrado y gente llorando. El detalle más espantoso fue que entre los asistentes se veía claramente mi figura, de pie, observando, sonriendo. Cerré el archivo de golpe y traté de destruir la computadora. La golpeé hasta que la pantalla se quebró, pero incluso entre los fragmentos rotos seguían parpadeando letras rojas. Ya eres parte de nosotros. Me encerré en el cuarto, tratando de escribir todo lo que había pasado en una libreta, convencido de que debía dejar un registro. Pero cada palabra que escribía aparecía simultáneamente en la pantalla rota de la computadora, como si alguien copiara mis pensamientos en tiempo real. Esa misma noche soñé con la carpeta. En el sueño la abría y veía miles de archivos con mi nombre, fechas que aún no habían llegado hasta el año 2050 y más allá. Todos mostraban momentos de mi vida futura, incluida mi muerte repetida en diferentes formas. Me desperté gritando, con la garganta seca, y lo peor fue descubrir que la carpeta en mi computadora contenía exactamente los mismos archivos que había visto en el sueño. El límite llegó cuando encontré un archivo titulado Despierta Abby. Lo abrí y vi mi cuarto. En ese preciso instante, con la cámara enfocando directamente mi cama. Pero yo no estaba allí. En el video, mi cuerpo yacía acostado, inmóvil, con los ojos abiertos, mirando fijamente al techo. Me giré hacia mi cama de golpe, y por un instante juro que vi mi propio cuerpo acostado, igual que en el video, antes de desaparecer en un parpadeo. Desde entonces ya no duermo. Cada vez que cierro los ojos, siento que me divido en dos, el que sueña y el que queda atrapado en los archivos. A veces despierto con recuerdos de escenas que todavía no han ocurrido, como si hubiera vivido días enteros dentro de la carpeta. He intentado hablar con otras personas, pero cada vez que lo hago, aparece un archivo con su nombre en mi computadora. Sé lo que significa. Sé que los arrastraría conmigo y no quiero condenar a nadie más. La carpeta Archivo completo se actualiza sola cada medianoche, y cada vez que la abro, encuentro un archivo nuevo titulado con una fecha futura. Hoy apareció uno con la fecha de mañana y el nombre fin.avi. No tengo el valor de abrirlo, pero algo me dice que no necesito hacerlo, que ya está escrito. Ahora mismo escribo estas líneas, y mientras lo hago, la computadora reproduce en silencio mi rostro actual, escribiendo lo mismo, solo que en la pantalla aparece algo más detrás de mí, una figura alta, oscura, con sus manos sobre mis hombros. No me atrevo a girar.
Si alguien encuentra este relato, quiero que sepa que no es un invento, no es una broma ni una leyenda de Internet. El archivo existe, y una vez que lo abres, nunca puedes salir. Yo ya estoy dentro. Y si llegaste hasta aquí, probablemente tú también lo estés.